llegamos a la parte en que tenemos que seleccionar una de ellas. ¿Y con qué aspectos se selecciona? Básicamente con los indicadores de rentabilidad, ¿no? Con el mejor ratio costo-eficacia, el análisis sensibilidad, cuál resiste mejor a los cambios en los costos, y un tercer elemento, cuál de las alternativas presenta mejores condiciones de sostenibilidad, ¿no? Entonces puede ser que inclusive haya analizado hasta varios modelos de gestión, ¿no? Un modelo de gestión privado, uno mixto, uno netamente municipal, otro con mancomunidades, otro con empresas, creando empresas. Entonces, de repente, en la formulación vi la necesidad de analizar varios modelos y de ellos pude hacer este análisis de ver quién tiene mejores condiciones de sostenibilidad, donde sostenibilidad es si va a tener asegurados los recursos para poder operar y mantener eficientemente, para poder realizar las reinversiones también, si va a tener una organización adecuada, ¿no? Si va a contar con el personal necesario para esa operación y mantenimiento, etcétera, ¿no? Todas esas condiciones de sostenibilidad que hemos visto. Y de este conjunto de elementos que ya hemos analizado para cada alternativa es que debe salir la selección de la mejor, ¿no? Por lo general el elemento que prima en esa selección es el del indicador de costo-eficacia, quien tiene de las alternativas el menor valor costo-eficacia, y esa es la que normalmente es elegida, ¿no? Después que ya tengo la alternativa seleccionada con todos sus componentes, barrido, recolección, transporte, disposición final, reaprovechamiento, etcétera, toca ver el análisis de impacto ambiental de esa alternativa seleccionada. Y ahora, en la etapa de preinversión, sobre todo lo que hay que preparar son los formatos, los formularios que pide esta resolución ministerial del MINAM, formatos que hay que alcanzar a la Dirección General de Salud Ambiental para que señale qué nivel debe tener el estudio de impacto ambiental que se va a hacer, no en la preinversión, sino en la etapa del expediente técnico de los estudios definitivos, ¿no? Entonces, esos niveles pueden ser una declaración de impacto, un semidetallado o un estudio detallado, como indica la normatividad. Aquí el trabajo está en llenar los formatos y que esté con toda la información como para que la DIGESA haga su trabajo. Plan de implementación. Entonces, sobre esa alternativa ya seleccionada, trazo cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo la ejecución de esa alternativa. Entonces se programan las actividades para el logro de las metas del proyecto, indicando la secuencia de esas actividades, cuál es la número 1, la 2, la 3, esa secuencia, cuáles son las actividades que se consideran críticas, o sea que no deberían retrasarse. Si se retrasan, me retrasa todo el proyecto. Hay algunas actividades que quizá tienen holguras, pues pueden retrasar un poco, pero hay unas que no. Son las que mandan en el tiempo total que requiere el proyecto hasta culminarse en su ejecución. Entonces, secuencia, ruta crítica, la duración, los responsables, quién es responsable de qué en cada uno de los pasos, especificar qué área o qué persona va a ser la responsable de tal paso, los recursos necesarios para realizar esas actividades, todo está previsto en este plan de implementación. Se debe incluir también las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución, ¿no? Muchas veces, inclusive, por ejemplo, cuando se desarrollan los proyectos con cooperación internacional, créditos del JICA, del BID, Banco Mundial, de KfW, entonces ahí muchas veces estas entidades, después que uno ha firmado el crédito,
ya sea el gobierno nacional, sobre todo, antes de empezar con los desembolsos y la ejecución propiamente, pide un listado de condiciones previas que tiene que cumplir la entidad ejecutora. Eso lleva X tiempo, hasta que ya cumplo con todas esas y ya dan, digamos, el primer adelanto para comenzar con la ejecución. Entonces ya puedo contratar a la firma consultora que me va a hacer los diseños finales. Ya puedo hacer mi concurso de selección para contratarlo, ¿no? Y así, ¿no? En ese plan de implementación tenemos estos elementos, ¿no? La identificación de actividades, el análisis de tiempo y secuencia, el cronograma de actividades, la definición de los responsables de esas actividades y los recursos necesarios para cada una de las actividades, ¿no? Muchas veces esos recursos pueden estar establecidos en recursos monetarios, pero a veces el recurso es decir, tal persona, que designen a tal persona de tal área para que se incorpore a la unidad ejecutora y se pueda hacer X actividad, ¿no? Algunos solo temporalmente, otros durante toda la ejecución. Entonces tenemos este plan de implementación que nos dice el ABC de cómo vamos a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Hasta que todas las adquisiciones, todas las obras, todas las consultorías, todo están culminadas y cerradas. Entonces ya terminó la fase de ejecución y se entra a la siguiente fase, que es de operar y mantener. En ese plan de implementación se ponen los tiempos en estos cronogramas, en esa parte inicial, que es el año 0, donde se ejecuta la inversión, y el año 1 al 10, donde está la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el expediente técnico, que es lo primero que se hace, ¿no? El expediente técnico aquí está abarcando 4 meses, y después ya se pasa a hacer adquisiciones de equipos, papeleras, contenedores, elaboración de la distribución. Esto es para el caso de barrido, almacenamiento barrido, ¿no? Adquisición de los contenedores, adquisición de los uniformes, ¿no? Elaboración de un plan de diseño de rutas para el barrido, todo eso dentro de barrido, parte del proyecto. Entonces aquí están adquisiciones, están consultorías, todo está ahí metido, ¿no? Aquí hay reposiciones, año X, tercero, digamos, año sexto, reposiciones de estas papeleras, de estos contenedores, porque ya terminó su vida útil. Entonces, este es parte del plan de implementación, que ve algunas actividades corresponden a la etapa de diseños y obras, ¿no? Y otras etapas y otras acciones ya a la marcha misma de la operación y mantenimiento, que sobre todo son las reposiciones, ¿no? Aquí vemos para otro componente, que es la recolección y transporte. Está la adquisición de los equipos de recolección, o sea, por ejemplo, los vehículos de recolección. Ahí hay que preparar, pues, las bases para la licitación, el expediente de adquisiciones con las especificaciones técnicas, someter a licitación, ¿no? Si esos son proyectos financiados por créditos internacionales, muchas veces esas licitaciones tienen que ser internacionales. Entonces se presentan proveedores ahí de todo el mundo, ¿no? Pueden ser japoneses, alemanes, americanos, ¿no? Sobre todo en lo que es equipos, por ejemplo, vehículos recolectores. Esos son licitaciones abiertas, porque no se producen acá en el país camiones recolectores, ¿no? A la máximo se ensamblan, ¿no? Entonces, en lo que es la etapa de aprovechamiento, reaprovechamiento, igual, construir la infraestructura de las plantas, ¿no? Adquisición de equipos para el reaprovechamiento, es la actividad que dura más, adquisición de materiales y los uniformes e implementos de seguridad que van a usar los trabajadores, ¿no? Esto de implementos para los trabajadores suena, más que inversión, a veces suena a gasto corriente, suena a costo de operación y mantenimiento. Lo que pasa es que el proyecto aprovecha la oportunidad de tener los recursos y lo realiza como una
inversión en capital de trabajo. Es un capital de trabajo que después, durante la operación, constantemente la municipalidad tiene que seguir reponiendo esos materiales que usan los trabajadores, es indumentaria, esos equipos. Y esos son muchas veces de vida útil muy cortita. Cada 2 meses, cada 3 meses se está reponiendo y reponiendo y reponiendo porque su vida útil es muy corta, ¿no? Entonces tenemos aquí recolección y transporte, reaprovechamiento. Después tenemos en la disposición final construcción. Aquí se ve algo interesante. Veo la construcción inicial en la etapa de inversión con las celdas iniciales, pero después casi tengo inversiones año a año, ¿no? Como que estoy ampliando mis celdas casi año a año, en la medida que cada año necesito más capacidad para seguir recibiendo los residuos sólidos. Aquí hay una adquisición de equipamiento que va en el relleno, la maquinaria pesada, los tractores, etcétera, y una reposición que vemos por aquí, por el año X, ¿no? Adquisición de uniformes e implementos, cierre del botadero. Aquí hay una actividad interesante. Este proyecto también estaba incluyendo el cierre del botadero actual, ¿no? Algunos proyectos no lo incluyen, el cierre del botadero actual, pero es potestad de cada municipalidad de ver si no solamente dice yo estoy preocupado en el nuevo relleno, sino que quiero dejar bien saneado el botadero existente y también quiero que esté incluido, entonces lo incluye y ejecuta X acciones de cierre, ¿no? Adquisición de uniformes, implementos de seguridad, etc. En los componentes no físicos, como son la gestión técnica administrativa y las adecuadas prácticas de la población, ¿no? La educación a la población, igualmente se ponen sus actividades. En la etapa de inversión tenemos la elaboración de un programa de capacitación para el personal técnico, administrativo y financiero, elaboración de base de datos de los contribuyentes para ver quiénes son los que deben pagar los arbitrios, todo con mira a saber de que se puede elevar esa recaudación. Elaboración de la estrategia de optimización de cobranza. Claro, mi ratio de cobranza está bajito ahora, ¿qué voy a hacer para tratar de elevar eso? Mostrando un proyecto que se va a ejecutar y que va a mejorar la calidad de la limpieza pública. Entonces hay un producto que mostrar a la población. Se espera que a cambio haya una mejor predisposición para pagar sus arbitrios, sus tarifas. Tenemos también la elaboración de manuales técnicos en todas las etapas, ¿no? Esos son consultores que ingresan a ayudar en ese tema. Implementación de un sistema de supervisión del servicio para ver constantemente cómo va progresando la calidad. También son trabajos de consultoría. Implementación de un sistema informático de costeo para ver cuál es la tarifa real que debería cobrar que responda a una recuperación de todos los costos de operación, de reinversión, etcétera. En adecuadas prácticas, ahí en este proyecto que estamos poniendo de ejemplo, se implementaba un programa de difusión y sensibilización a la población. Ahí puede venir un consultor o una firma especializada que hace un trabajo. ¿Cómo voy a tratar de ganarme a la población para que sea un aliado en la ejecución del proyecto? Toda una estrategia. Traerán sociólogos, todo lo que se necesite, ¿verdad? Inclusive ver si necesito acá en implementación de campañas de difusión y en esto ver si necesito qué medios de difusión voy a utilizar. Muchas veces se usa las radios locales, se usan los periódicos locales, talleres, ¿no? Eventos de convocatoria a la población, etcétera. Entonces, estos trabajos sobre todo es trabajo de consultoría, mucha consultoría ayuda. Y el éxito de los proyectos está no solo en comprar las cosas físicas, en comprar los camiones, o en construir el relleno, o en poner las papeleras.
El éxito del proyecto mucho reside en esta parte. ¿Quién se va a encargar de la gestión? ¿Y qué tan fuerte está la institución para hacer esa gestión del servicio de limpieza pública? Entonces hay que tratar de ponerle todo el esfuerzo y los recursos que sea posible para fortalecer a quienes se van a encargar después de terminado el proyecto, encargar de la operación y mantenimiento, ¿no? Esta es la etapa ya no de inversión, de posinversión. Ya vemos en los 10 años de operación las diferentes actividades de operación y mantenimiento en cada una de las etapas del proceso, ¿no? Desde almacenamiento, barrido, recolección y transporte, reaprovechamiento, esto es de los orgánicos e inorgánicos, la disposición final, la operación y mantenimiento del servicio y las acciones de sensibilización que van a continuar en los 10 años. O sea, esas actividades nunca deben terminar, siempre fortaleciendo a la institución y trabajando con la población, ¿no? Porque si solo lo hacemos en la etapa de inversión y después nos olvidamos, posiblemente no tengamos el éxito. Hay que mantener. Ahora sí se necesita una buena voluntad del municipio para destinar recursos presupuestales para esto, ¿no? Si es un municipio que tiene recursos muy ajustados, posiblemente pueda estar más complicada la obtención de recursos versus un distrito que tiene su presupuesto un poco más holgado, ¿no? Y que puede asignarle al servicio de limpieza pública, le puede asignar recursos para estas acciones durante la operación y mantenimiento, ¿no? Finalmente tenemos otro capítulo que es el de organización y gestión, donde debemos describir los roles y funciones que debe cumplir cada uno de los actores que participen en el proyecto, tanto en la ejecución como en la operación del proyecto. Analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para ejecutar el proyecto, ¿no? Y determinar las funciones que va a desarrollar cada uno de esos. Los costos de organización y gestión deben estar incluidos. A veces se subestima esta parte, o sea, los costos que va a insumir la unidad ejecutora del proyecto. Entonces, esa unidad ejecutora que se va a encargar de impulsar el proyecto, de impulsar los procesos de licitación, del estudio definitivo, del estudio de impacto ambiental, de las obras, de las adquisiciones, de las consultorías, consultoría 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que estar esa unidad ejecutora bien fortalecida, con el recurso humano necesario en las especialidades que se requiera, pero también con el presupuesto para funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, la presupuestación de esos recursos tiene que estar en el costo del proyecto, costo de la unidad ejecutora, ¿no? Que son los costos para la organización y gestión. También un tema importante es de ver cómo voy a desarrollar los diferentes puntos del presupuesto del proyecto. ¿Lo quiero hacer por administración o lo quiero hacer por contrata? Hay mucho depende a veces hasta de cuál ha sido la historia del municipio. Está más acostumbrada a trabajar más por contrata, y eso es el pensamiento particular de cada municipio. Hay municipios que dicen, yo no quiero hacer nada directamente, porque la ejecución directa a veces tiene muchos problemas en la ejecución, porque se pueden a veces tener una demora demasiado larga, hay mucha demora en la ejecución. Otros prefieren por contrata y dice, ahí ese contratista tiene un plazo, tiene un inicio, tiene un fin, y si no termina en su tiempo vienen penalidades y le puedo reclamar, y además tengo un supervisor de obras que le va a hacer el seguimiento. Cuando es por administración, a veces no se tiene ese control, ¿no? Pero en fin, las dos modalidades, claro, la norma dice, cuando voy a hacer por administración, hay que demostrar que tengo la fuerza, la capacidad para hacerlo, ¿no? Ya en la etapa de inversión también se ve, en los casos de administración directa, hay que sustentar que la unidad ejecutora lo va a poder hacer directamente, que tiene el personal técnico para hacerlo, ¿no? Ejecutar
directamente, o sea, voy a lidiar con alquiler de la maquinaria que voy a usar en la obra, compra de materiales, los ingenieros que se van a encargar de la obra, la supervisión. Entonces, tiene que ver si lo puede hacer el municipio. Y muchas veces es ver, vemos su historial de obras que ha hecho y ya está acostumbrado a trabajar por administración. Tiene un buen stock de maquinarias ahí en su pabellón para hacer las obras. Y ha hecho varias obras y las ha terminado bien, ya está preparado, versus otro municipio que no tiene mayor experiencia, ¿no? Que básicamente ha trabajado en obras por contrata, no por administración. También en organización y gestión, ya en la etapa de operación y mantenimiento, para esa etapa tengo que ver el modelo a usar, ¿no? Por ejemplo, puedo realizar la operación y mantenimiento vía una administración directa. Una administración directa es con la propia organización municipal. O puedo desarrollar la operación y mantenimiento, la administración, a través de una operación indirecta. ¿Y cómo es indirecta? Es que los municipios no lo hacen con su propia organización municipal. ¿A quién recurren? A una empresa municipal que pueden crear, así como están las empresas de agua, podrían crear una empresa también de residuos sólidos. Ahí si hay algún problemita, dice la norma que si es una empresa de derecho público, se hace por ley de la República, va al Congreso de la República. O sea, complejo. Si es una empresa de derecho privado, sí lo aprueba solo un acuerdo de consejo. También ahora la ley de mancomunidad que salió el 2007 también permite esto. Nos juntamos varios municipios, vía una mancomunidad, vamos a tratar de que esa entidad sea quien administre los servicios de operación y mantenimiento, ya no los municipios, ¿no? Entonces nos juntamos todos los distritos, por ejemplo, los municipios de una provincia y formamos la mancomunidad. Esta mancomunidad es una razón social distinta de los municipios. O sea, tiene su personería jurídica independiente, ¿no? Tiene su estatuto de funcionamiento, tiene su cuerpo directivo formado por todos los alcaldes de los municipios que le integran, tiene su gerencia general, tiene todo su organigrama. Sí tiene una cierta limitante respecto al personal con que tiene que integrarla, porque el personal lo tienen que ceder los municipios que integran la mancomunidad. Ya eso es una cierta limitación porque posiblemente está sujeto, digamos, a las voluntades de los municipios para ceder personal, ¿no? También sector privado, ¿no? Sector privado, puedo desarrollar una concesión del servicio, una concesión con inversión, donde el privado se va a encargar de traer la inversión, ya no la consigue el Estado, y también se va a encargar de operar y mantener, digamos, 20 años, 30 años. Este modelo también en el sector privado puede estar la contratación de servicios de terceros, como cualquier contratación de servicios, por ejemplo, solo para la operación y mantenimiento, donde el municipio le entrega al privado todos los activos, toda la infraestructura, se encarga de las inversiones y este operador que contratemos solo se encarga de la operación y mantenimiento. La apuesta en ese modelo es que ese trae su know-how y sabe cómo operar y mantener, ¿no? Pero sí el municipio le tiene que pagar constantemente. Lamentablemente todavía estos servicios, digo todavía porque no hay que perder la esperanza que en el futuro en algún momento se encuentre la fórmula para que sean autosostenibles, es decir, los ingresos de los arbitrios cubran los costos, ¿no? Entonces se recomienda cuál es el modelo más adecuado, ¿no? También se recomienda cuál es la modalidad de ejecución.
si va a ser por administración o por contrato, en cada uno de los componentes del proyecto. Y la parte final del estudio de preinversión es el vinculado a establecer el marco lógico correspondiente. Entonces, en lo que es la matriz de marco lógico, tenemos que ver, por un lado, que esta matriz se vincula mucho con el árbol de objetivos, que se vio el primer día, ¿no? Después del árbol de problemas, trazamos el árbol de objetivos. Este árbol de objetivos define un problema, un objetivo central, y este objetivo central, a su vez, se basa en medios de primer nivel, o sea, procesos, acciones que debo desarrollar para alcanzar ese objetivo central, los medios de segundo nivel y los medios fundamentales, ¿no? Que son el que prácticamente define la configuración del proyecto, define muchas veces los componentes de inversión del proyecto, ¿no? Entonces de aquí salen los componentes A, B, X, y esta estructura, componentes que me permiten alcanzar un propósito, que me permiten alcanzar un fin último, es la secuencia sustantiva de la primera columna de la matriz de marco lógico. Entonces aquí vemos cómo se estructura una matriz de marco lógico. Este es un instrumento que en verdad debemos prestarle buena atención, porque es el que nos debe permitir hacer un seguimiento de si estamos obteniendo los logros que se quiere con el proyecto, ¿no? Entonces tenemos el fin. Primero es las actividades, un conjunto de actividades me permiten alcanzar el logro de ciertos componentes, el logro del proyecto, que es el propósito, y el logro para la sociedad, que es el fin último, donde decíamos el proyecto contribuye con su granito de arena a un fin superior de aumento del bienestar de las personas, ¿no? Entonces también tenemos en una primera columna los objetivos, en una segunda los indicadores que podemos medir. Estos deben ser indicadores que nos permitan medir realmente si estamos logrando lo que nos proponemos, de preferencia cualitativos o cuantitativos. Los medios de verificación, para ver de dónde sacamos la información, para ver si estos indicadores, sobre todo cuantitativos, se están logrando. Y cualquier persona que quisiera verificar esos indicadores, yendo a esas fuentes, debería obtener el mismo valor. Si se va a las fuentes, si una persona obtiene un indicador, el otro indicador, el otro, quiere decir que hay algo no está funcionando bien. Cualquiera puede verificar, por ejemplo, dice, ya estamos recolectando el 80% del total de residuos sólidos de la ciudad general. Puede de alguna forma, con los informes que aquí se expliciten, puede verificar si eso es cierto. Supuestos es la última columna. ¿Y esto qué significa, los supuestos? ¿Qué quiere decir? Que para alcanzar, por ejemplo, las actividades, si logro todas las actividades, para alcanzar que estoy cumpliendo con los componentes, con los objetivos de los componentes, se tiene que cumplir ciertos supuestos de manera positiva. En los supuestos van aquellas cosas que no pueden ser manejadas por el proyecto, no pueden ser manejadas por la unidad ejecutora, por el proyecto, escapan al control del proyecto, ¿no? Por ejemplo, lo que es las respuestas de la población a querer participar o no, escapa ya al proyecto porque está en la voluntad de las personas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de pobladores de San Martín Alao. Se decía como fin último coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de los pobladores. Ese es el último objetivo en el nivel más alto,
donde hemos dicho para alcanzar esto no basta con el proyecto de residuos sólidos, es un conjunto de proyectos en todos los sectores, ¿no? Después, ¿qué indicadores me permiten ver si esto se está cumpliendo? El indicador de desarrollo humano, la satisfacción de la población por el ornato y limpieza. ¿Cómo verifico? Hago encuestas en la población. Le pregunto a la población, ¿no? Un cuestionario de ver qué tanto ha cambiado su percepción respecto a su calidad de vida, a su bienestar, ¿no? Un estudio socioeconómico de la población y supuestos de que para que se mantenga en el tiempo el cumplimiento de este objetivo, tiene que haber una elevada y constante participación activa de la población. O sea, que la población siempre esté interesada en una mejora constante del servicio de limpieza, ¿no? En el propósito, que es el objetivo del proyecto directamente, ahí tenemos alcanzar una adecuada gestión integral de los residuos sólidos. ¿Y qué indicadores tenemos? Por ejemplo, el primer año ya está operando una jefatura de limpieza pública. Aquí pusieron primero un objetivo institucional. Seguramente no lo tenían en el municipio, no hay ninguna área que se encargue de limpieza pública. Y el primer punto, vamos a formar un área con fuerza, independiente, con cierta independencia, que se encargue de impulsar el tema de limpieza pública. Y formaban aquí. Entonces, seguramente se forma esa área con su propio jefe, su propio equipo humano, y a ellos se le encarga el tema de limpieza pública. Otro dice el 90% de los residuos sólidos recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario. Ya aquí se fijó una meta cuantitativa. Al término del primer año, el 90% del total de residuos de la ciudad debe ir al relleno, ¿no? Y tengo formas de comprobarlo, ¿no? Con que, por ejemplo, para esto de la organización, la ordenanza de creación de la jefatura de limpieza, informe de esa jefatura sobre la limpieza, registro de volúmenes y pesos que ingresan al relleno. En esta forma trato de ver si estoy alcanzando ese 90% del total como meta para llevar al relleno sanitario, ¿no? El 100% de los puntos críticos de acumulación no existe al primer año. El 100% es una meta bien ambiciosa, pero deseable, ¿no? Uno de los primeros éxitos del proyecto es decir, voy a una ciudad y si había puntos críticos en la ciudad donde todo el mundo bota la basura, desaparecieron. Entonces ya eso nos diría que es un logro importante del proyecto. Ya no tengo esos peligros en la ciudad, todo se está llevando al relleno. Mejora de los ingresos por el servicio de limpieza pública, adicionalmente se obtienen otros beneficios debido al reaprovechamiento. Ese también aquí hay, en esa adecuada gestión, los ingresos ya han sido mejorados, esa recaudación. La estrategia que está empleando este proyecto al cabo del primer año ya le permite decir de repente que ha subido de un porcentaje que al comienzo de repente era 20%, ya subió a 30%, pero se ve que está dando resultados el aumento de la recaudación. ¿Qué fuente de información tengo? Para esto los puntos críticos, informe de inspección y fotos. Para lo que es ingresos, los registros de ingresos por el servicio que lleva el área de contabilidad, ¿no? El área de contabilidad del municipio. Supuestos. Para todo este conjunto de indicadores necesito que se den en forma positiva estos supuestos. Que hay voluntad política para priorizar el tema de los residuos sólidos. Eso juega mucho, ¿no? O sea, si tenemos un alcalde que le presta una suma importancia a los residuos sólidos y tratar de aliviar el problema existente de un sistema inadecuado que hay en la ciudad, ya tenemos un punto bastante a favor. Porque desde la cabeza de la institución está preocupadísimo por ver cómo solucionar el tema de residuos sólidos, la voluntad política. Mejorar la participación ciudadana y aplicación exitosa de programas de capacitación y sensibilización, ¿no? Sensibilización sobre todo a la ciudad, capacitación al interno de la empresa y voluntad municipal que el relleno sea operado y mantenido eficientemente.
Después de ver propósito pasamos a ver componentes. Ya hemos dicho que los componentes confluyen para alcanzar el propósito, ¿no? ¿Qué componentes? En almacenamiento y barrido y en recolección y transportes. En almacenamiento y barrido, indicadores. Se han adquirido equipos para el barrido y almacenamiento. Y en recolección y transportes, adquisición de vehículos para la recolección y transporte, y el 100% de los residuos sólidos son recolectados y transportados a partir del segundo año. ¿Cómo lo compruebo? Con registro de compras de los vehículos, etcétera, de los equipos, fotografías, informe de los supervisores y un supuesto. El supuesto es que para llegar a estos volúmenes de recolección, por ejemplo, el incremento de 1% en la generación per cápita realmente se dé, porque ese fue un supuesto, que iba a crecer al 1%. Pero nadie puede asegurar que va a ser así. Entonces es un supuesto, ¿no? Si no se diera este 1%, voy a tener menos residuos sólidos que los previstos en la meta que me había trazado. En el reaprovechamiento, construcción de una planta de reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos, ¿no? Por lo menos el 0.03 toneladas día inorgánicos aprovechables y segregados al segundo año, construcción de una planta de residuos orgánicos y por lo menos 0.32 toneladas día de residuos sólidos son convertidos en compost. Entonces aquí hay unas metas cuantitativas y se comprueba si se han cumplido con los informes de supervisión y liquidación, registro de volúmenes y el informe de jefatura y limpieza pública. Supuestos que se tienen que dar para cumplir el propósito es se utilizará realmente la nueva infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Adecuada disposición final. Se cuenta con un relleno sanitario operando. El 100% de los residuos que ingresan al relleno han sido cubiertos al final de cada día, ¿no? Y aquí el hecho de que si ya no tengo puntos críticos y he verificado que el 100% de los residuos sí efectivamente se van al relleno, prácticamente ahí está el objetivo principal que busca el proyecto, ¿no? Ya sé que estoy recolectando, paso por todas las casas, por todos los predios, sé que estoy recolectando día a día los residuos, sé que se está yendo sí o sí al relleno sanitario, ya no hay punto crítico donde la gente esté botando los residuos, ya el objetivo se percibe que está, si no ya cumplido, muy cercano a ser cumplido en su totalidad, ¿no? En lo que es adecuada gestión administrativa, el 100% del personal ya ha sido capacitado. Todas las etapas del proceso son controladas. La eficiencia de cobranza y compromiso de pago al año 1 alcanza 20% y al año 10 alcanza 40%. Aquí sube a 40%. Pero aquí es un progreso relativamente modesto, ¿no? O sea, han pasado 10 años y solamente voy a llegar a 40%. O sea, todavía tengo un 60% que no estoy cobrando. ¿Cómo lo verifico? Registro de asistencia a capacitadores, reportes del área financiera, liquidación de obras, informes de monitoreo, etc. ¿Qué tengo como supuestos? Percepción positiva de la población sobre el manejo de residuos sólidos y exitosa organización de la localidad en el pago del servicio de transporte y disposición final, ¿no? O sea, las actitudes de la población no puedo manejar, depende de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedo poner como supuesto algo que sí está bajo el control del municipio, por ejemplo, el porcentaje de residuos que voy a recoger con los camiones recolectores. Eso sí debe ser el manejo de la unidad que está a cargo de la operación y mantenimiento, ¿no? El 100% de los puntos críticos no existe el primer año, informe de supervisión y fotos, perdón. Estábamos acá. 20% de las familias entregan sus residuos a cabo de un año de iniciar la recolección selectiva y al año 10 se alcanza un 50%.
registro de familias que segregan. Esto es en cuanto a las actividades de segregación. Aquí se propone que al año 10 por lo menos la mitad de la población sí ya haga esa separación de sus residuos. Entonces, después de ver propósito, componentes, entramos a ver las acciones, que ya son las acciones de inversión propiamente dicha en cada uno de los componentes. Por ejemplo, adquisición de recipientes, almacenamiento y barrido, adquisición de papeleras, equipos para el servicio de barrido por 49.133 soles. Entonces ahí verifico con los documentos de adquisiciones si realmente se hizo o no se hizo, ¿no? O se hizo de manera parcial, pero puedo verificar, ¿no? 40% al año 10 en un indicador y 50% en el otro al año 10. Entonces, sí. No sé si hay algunos estudios previos que permitan hacer inferencias sobre ese tipo, ¿no? No, en verdad estudios que se diga hasta dónde llegar, no, pero si vemos que ya hay algunas ciudades que en la realidad sí alcanza 70, 80%, sí me pregunto por qué solo planteamos alcanzar 40%, cuando ya en la realidad hay casos comprobados que sí están en niveles superiores, ¿no? Entonces, si nuestra meta es que deberíamos tender al 100 y yo me quedo en 40, al cabo de 10 años, mi percepción es que todavía estamos muy modestos en esa meta, ¿no? Ahora, es un poco la percepción, porque en esto es solamente la percepción de hasta dónde poder llegar con éxito, ¿no? Es el feeling del formulador que dice hasta dónde. Puede ser un formulador muy optimista y dice, no, 100%, aquí al año 2 ya estamos en 100%. Y otro dice, no, eso es imposible, ¿cómo vamos a subir tanto? Entonces propone una meta mucho más modesta. Casi que esa queda a juicio del formulador y su percepción, ¿no? ¿Qué puede tomar en cuenta? Es un poco la idiosincrasia de la población de esa ciudad. Hay unos sitios que son muy, muy reticentes a pagar. Quizá haya otros que no, que en verdad sí son más asequibles a cumplir con sus pagos, ¿no? Entonces tenemos en cada caso los niveles de inversión a hacer, o sea, en vehículos, cuántos vehículos compro, por qué valor, y todo eso es muy fácil controlar, ¿no? Si realmente hice la inversión, compré los equipos, si realicé la inversión, construí el relleno dije de repente al comienzo voy a hacerlo de 5 celdas, hicieron las 5 celdas, y se hicieron, o sea, se puede comprobar, ¿no? Se puede cuantificar en términos de unidades y en términos de montos. Entonces, con los documentos de licitaciones, contratos, adquisiciones, compruebo fotos, compruebo si se hizo. Supuesto, los recursos son provistos de manera oportuna. Claro, si me falla la llegada de los recursos, ¿no? En el tiempo que había previsto para hacer las obras, las adquisiciones, ya me falló todo, ¿no? Habíamos previsto que en un año lo hacíamos todo y que del presupuesto del municipio salían todos los recursos en un año, pero resulta que al final la realidad fue que solo me dieron la mitad del presupuesto del año, entonces ya no lo voy a hacer en un año, lo voy a hacer en 2. Y si se demora un poco más, pues ya sale hasta en 3. También lo que es fortalecimiento mediante capacitación a los trabajadores de la institución a cargo del servicio, precisar los indicadores, capacitación a funcionarios municipales y consultoría para fortalecimiento. Tengo un presupuesto de 60.000. Entonces ahí compruebo con qué, con el informe de ejecución de las campañas educativas, encuesta a la población, ¿no? Implementación de programas y difusión y sensibilización, iniciativas de comunicación y sensibilización. Tengo los presupuestos. Aquí una meta, el 75% de la población está informada y dispuesta a participar. Entonces, eso sí puedo tener, si hago mis talleres, a cuánta gente he capacitado o he sensibilizado de la población. Entonces, estoy comprobando si los componentes de inversión se están cumpliendo en las cantidades de inversión previstas a hacerse y en la meta a alcanzar. Por ejemplo, en la meta a alcanzar, en este caso es, voy a llegar a un 75% de la población. O sea, no está planificando llegar al 100, llegar a un 75.
y va a gastar 61.500 en todas esas campañas. Entonces, viendo esta última parte del marco lógico, que como digo es un instrumento importante para hacer el seguimiento del proyecto después, ¿no? O sea, si alguien hace una auditoría de este proyecto, debería irse, si está bien hecho el marco lógico, debería irse a este marco lógico de ver cómo estaban previstas las metas a alcanzar. Y ahí puede comparar qué tanto se cumplieron o no. Entonces, en la conclusión final ya menciono la alternativa seleccionada y después recomiendo las acciones que sean necesarias para la siguiente fase del ciclo de proyecto, ¿no? Si estoy en un perfil y el proyecto se aprueba con factibilidad, pues pongo las recomendaciones para hacer ese estudio que debe tenerse en cuenta en la etapa de estudio de factibilidad, ¿no? Y si ya estoy en estudio de factibilidad y ya pasa a definitivo, puedo poner también, no obstante que ya recomiendo la viabilidad del proyecto, sí puedo poner recomendaciones para que se tengan en cuenta en la etapa de diseños, ¿no? Entonces son recomendaciones para la siguiente etapa del ciclo, ¿no? Como dice aquí. En la última parte del proyecto lo que se ponen son los anexos, que en este tipo de estudios he visto de residuos sólidos muchas veces son bastante abundantes. Son bastante abundantes y densos con todos los trabajos de campo, ¿no? Los trabajos también de documentación que se requiere de diferentes instituciones. Acá hay una relación, por ejemplo, comunicaciones oficiales del gobierno local y otras entidades privadas. El certificado de compatibilidad de uso del terreno, un punto bien importante. Si tenemos un proyecto, no contamos con ese certificado, es que la municipalidad provincial que tiene esa responsabilidad no ha confirmado que se puede poner el relleno en X zona. ¿Y cómo define la municipalidad? Normalmente dice si es una zona eriácea, que está fuera del casco urbano, no está previsto hacer ninguna actividad, no se piensa que pueda causar algún malestar, alguna otra actividad, y entonces extiende el certificado de compatibilidad de uso. ¿Compatibilidad con qué? Con su plan de utilización del suelo. Opinión favorable de Direza, también es otro documento. Documentos referidos a la propiedad y posesión del terreno del relleno, de las plantas de reaprovechamiento o de la planta de transferencia. Entonces, también es un elemento importante de ver qué tan acreditado está el estudio, el que se va a disponer del terreno para el relleno, ¿no? Y ahí, como decíamos, los terrenos normalmente están en propiedad, los encontramos en propiedad de privados, personas privadas, en propiedad de comunidades campesinas, ¿no? O en propiedad ya del Estado mismo, que ya los tiene. Ahora, en esa propiedad del Estado puede ser que esté todavía en bienes nacionales, no está asignado propiamente al municipio. Entonces hay una gestión para que se lo dé al municipio y ya el municipio lo tenga en su acervo, ¿no? Si se trata de un terreno de privados que he visto, bueno, un documento por lo menos de intención de los privados que están dispuestos a venderlo el terreno, inclusive se pone a veces hasta con el valor por metro cuadrado o por hectárea que estarían dispuestos a vender, ¿no? Claro, eso no es totalmente seguro, se pueden desistir después, cuando ya estemos más adelante, pueden desistirse a veces de querer, pero es lo máximo que podemos lograr, ¿no? En el caso de la comunidad campesina sí podemos obtener una cesión de uso, un documento, dice, ok, podemos ceder a la municipalidad este terreno de tantas hectáreas por tiempo de 20 años, para que ellos, al cabo de 20 años, retornan a la comunidad, ¿no? O hay otro caso que dice la comunidad, no, ya que no retorna, ya se lo cedo,
se lo paso a la municipalidad. Pero tiene que estar todo ese estudio que diga razonablemente que vamos a disponer del relleno, del terreno para el relleno. Donde no hay nada de eso en un estudio, estamos totalmente inseguros de si vamos a tener o no, ¿no? Hay algunos proyectos que inclusive se adelantaron en algún momento los municipios y ya compraron el terreno, o sea, ya lo tienen en propiedad, pagaron por el terreno y está. Entonces ya, esa parte ya está asegurada. Claro, como lo compraron anteriormente, no sé, se supone que deberían comprar el terreno después que un proyecto ha sido declarado viable por el SNIP, ¿no? No antes. Yo no me puedo adelantar a comprar algo y cuando todavía su viabilidad no... Porque la viabilidad es una autorización de gasto, ¿no es cierto? Pero hay muchos que tienen el terreno pues comprado desde hace buen tiempo. Estudio de caracterización de los residuos sólidos, otro trabajo muy importante que hemos dicho, muy importante para estimar la demanda, tanto para determinar la cantidad como para ver cómo está distribuido esos residuos sólidos. Cuánto es de orgánico, cuánto es inorgánico, cuánto dentro de inorgánico, cuánto es papel, cuánto es botellas, etcétera. Encuesta, resultado de taller involucrados, también muy importante. ¿Qué piensa la población? No solo la población, las autoridades. He sacado la percepción de las autoridades, de la población, los líderes de las organizaciones, de la población en la ciudad. Todo eso he recogido de estos talleres que son una información valiosísima para poder diseñar el proyecto. Informe de evaluación ambiental preliminar. Esto es lo que se le pide a la DIGESA, que nos extienda el nivel de estudio que debe tener el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces aquí va todo ese trámite en esa concordancia de CIA con SNIP. Informe de análisis de riesgos. Eso en algunos casos donde se vea que es necesario tener, o sea, esta lista también hay que verlo un poco de acuerdo a cada sitio, ¿no? Puede ser un sitio donde hay mucho riesgo. Encontramos nosotros, vi un proyecto donde el propio municipio le pidió a la especie, ¿cómo se llama el organismo que ve desastres? ¿Ah? INDECI, ¿no? Hay como un INDECI en cada región, ¿no es cierto? Le pidió que haga un informe y vaya. Fueron al campo, inspeccionaron cuáles son las fallas y extendieron su informe y lo adjuntaron, ¿no? Entonces, esas son situaciones que se pueden dar en algunos casos, ¿no? ¿Por qué lo pidieron en eso? Porque se hablaba de unas fallas que habían en el terreno y que había que verificar, ¿no? Estudio de selección del área para el relleno. Otro trabajo muy importante que incluye la opinión de la DIRESA. La DIRESA es en cada región, ¿verdad? Se incluye los estudios de suelos, topografía, de las alternativas técnicas para ubicación del relleno, ubicación de las plantas, ubicación de las plantas de reaprovechamiento o plantas de transferencia, ¿no? Entonces, este estudio, como decíamos, normalmente he visto en los estudios de evaluación de sitios, estudian 2 o 3 sitios que se presentan a la DIRESA y que con un conjunto de puntajes decide cuál es la mejor opción. Pero la idea ahora con esta nueva guía es decir, no quedarse solo a definir por puntajes. O sea, cuando tengo de las 3 alternativas, por ejemplo, que estoy estudiando, los técnicos que están formulando deberían decir a nivel de aspectos técnicos si los 3 son aptos para tener el relleno, ¿no? Y después presentárselo a la DIRESA y la DIRESA confirmara de que sí, los 3 son aptos para tener el relleno. Entonces ahí ya debe entrar la evaluación económica, los costos de inversión y de operación y mantenimiento de esos rellenos, de esas 2 o 3 alternativas, para que con sus flujos de costos, su valor actual y todo, se defina cuál es la más conveniente. Y no como muchas veces se hace, que solo lo estoy eligiendo por puntaje, pero no estoy seguro de que sea necesariamente la mejor desde el punto de vista económico.
Ahora sí puede darse el caso que voy a una direza, me analiza 3 opciones y dice, no, por razones técnicas 2 están desechadas y solo me quedó una. Ya no hago ninguna evaluación económica, pues solo tengo una, ¿no es cierto? Ya esa es la única. Pero si me quedaran 2 o 3 que fueran aceptadas por la direza, sí sería necesario hacer esa evaluación económica, hacer ese esfuerzo. Ahí sería un valor agregado adicional que ofrece el estudio de preinversión, de la utilidad del estudio de preinversión. Y eso sería bueno, tratar de motivar que fuera así, ¿no? Después recopilamos información de cotizaciones. Hay que tener sustentados los costos. No basta decir, ese camión recolector cuesta 400.000 soles. ¿De dónde salen los 400.000? ¿Has pedido cotizaciones? Sí, acá están las cotizaciones de los equipos. Se pide de las papeleras, se pide de los camiones recolectores, de la maquinaria pesada, de la balanza que va en el relleno sanitario, ¿no? ¿Qué más? Los mismos trajes que usan en el capital de trabajo, la indumentaria para protección del personal, todo puedo tenerlo en cotizaciones y me da respaldo a las cifras que estoy poniendo, ¿no? También ahí los metrados, presupuestos, o sea, para la obra civil, muchas veces se recurre a elaborar un presupuesto, se usa el S10 que dé respaldo a las cifras que están ya agregadas. En el cuerpo principal del proyecto están de manera agregada y me dicen cómo son las obras y cómo es su costo. Fotografías del área de estudio, etcétera. Entonces, hemos puesto a manera de ejemplo una lista de los principales aspectos que se ven. También en algunos casos se pide también a la CERNAM que diga si no hay problema con el terreno, si no se cruza con alguna reserva natural, ¿no? O con una zona de amortiguamiento, una reserva natural, también para no tener problemas, ¿no? Los aspectos del CIRA aquí, sobre todo a nivel de preinversión, muchas veces se pide si hay la entidad del Ministerio de Cultura diga si hay algún inconveniente con la zona, aunque después sí se tiene que emitir el certificado del CIRA en la etapa de estudios definitivos. Antes se pedía en la etapa de estudios de preinversión, pero eso duraba 8, 10, 12 meses. Entonces detenía totalmente la formulación del estudio. Ahora se ha tratado. Entonces hay varias cosas que se ha tratado en la evolución del SNIP, de pasar de la preinversión a la inversión, ¿no? Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental también, pues ahora es en la fase de inversión, los estudios del CIRA, ¿no? Para la fase de inversión, o sea, ya en la última etapa del ciclo. Entonces, como reflexión final de todo lo que hemos conversado en estos días, debemos decir que la guía que está actualmente en proceso de revisión por el Ministerio de Economía y Finanzas, esa guía para formular estudios de preinversión en proyectos de residuos sólidos, es difícil esta guía que abarque todos los casos. Entonces debe aplicarse la guía en función de la realidad específica de cada proyecto. O sea, la guía es un documento orientador que uno lo va aplicando y utilizando en función a la realidad de cada proyecto. Yo hago un proyecto de residuos sólidos, de repente en la costa, pues no va a ser igual que en la sierra y en la selva, cada uno tiene sus particularidades. Pero lo que busca la guía es decir, mire, hay todos estos puntos de análisis que deberíamos tener en cuenta. En lo posible tratemos de verlos todos. ¿Por qué? Porque ahí la posibilidad que falle el proyecto va a ser menor. Y un proyecto es una cosa muy delicada, las probabilidades que falle son bien altas, ¿no? O sea, puedo fallar, por ejemplo, en un sobredimensionamiento. Esos son fallas costosas, ¿no? Sobredimensionamiento del proyecto. Hice un gran relleno para un volumen que no se va a presentar sino de aquí a 50 años. Invertí plata, enterré plata por gusto, ¿no? ¿Cuántos casos sean en otros sectores? Por ejemplo, hice un hospital de 100 camas. ¿Cuánto es lo que se utiliza? 20 camas. Esa es la historia.
Sol, entonces invertí para uno de 100, sí, invertí para uno de 100, ¿no? Una carretera, ¿no? Una carretera que en verdad se justifica para que pasen 500 vehículos día y solo pasan 50 vehículos día. Es una inversión, son inversiones para la sociedad en su conjunto, o sea, para todos nosotros, improductivas, no tienen la rentabilidad social esperada. Entonces, los proyectos son una cosa muy delicada, se pueden caer fácilmente. Todos los supuestos de proyección. ¿Qué es proyección? Proyección solo es supuestos de proyección, es pienso que puede ser así. Nadie puede poner las manos al fuego sobre las proyecciones y decir eso se va a dar 100% seguro. Por favor. Cuando se hace todo el planteamiento del proyecto, se diseña todo el planteamiento, todo lo que conlleva el proyecto. Pero como usted dice, muchas veces diseñamos ya para una vida útil con todas sus actividades, sus acciones que marca el proyecto, pero cuando valoramos, hacemos el presupuesto en sí para la ejecución, ahí es donde hay una duda, ¿no? Porque si bien es cierto, valoramos, hacemos, metramos, presupuestamos todo el proyecto en sí, pero para la ejecución del primer año, segundo año, entonces ahí como que tengo una duda en el sentido si se considera todo o es que es parte de las acciones que debe considerarse para un año, para 2 años, 3 años, qué sé. Sí, o sea, nosotros tenemos unas inversiones iniciales, ejemplo, el relleno sanitario. No lo construyo solo pensando en las celdas de repente solo del año 1, porque ya terminando ese año debería estar construyendo. Entonces, por ejemplo, ahí diseño a 3 años o a 5 años. Pero ya estoy pensando que cuando llegue el año 3, 4, 5, tendré que tener recursos para seguir creciendo, ¿no? En los vehículos digo, bueno, compremos unos vehículos, ya tenemos flota, y ya eso, como tienen vida útil 5 años, al año 5 tendremos que pensar en una nueva inversión para seguir reemplazando los existentes y aún cubriendo las mayores demandas que puede haber. Entonces, hay un conjunto de elementos con los cuales diseño las inversiones de la primera etapa, pero después tengo que prever las que vienen en los 10 años. No todo lo invierto en el año 1, van espaciados en el tiempo, ¿no? Inclusive a veces puede ser que, de acuerdo a vida útil, yo necesito reponer en el año 8 o 9 algo, y esos elementos que repongo todavía se extiende más allá del año 10 en su vida útil, ¿no? Compro un vehículo el año 9, ese todavía va a durar más allá del año 10, ¿no? Entonces, la inversión es un ciclo constante de reinversiones, reposiciones y ampliaciones. Ampliaciones, ¿por qué? Porque la demanda no es estática. La demanda se supone que crece en el tiempo porque crecen las poblaciones. ¿Dónde sería estática? Donde no crece ni un habitante más. Siempre están los 10.000 habitantes, todos los años los 10.000 habitantes. Ahí sí no crece, es la misma cantidad. Entonces, eran estas reflexiones finales. Tomemos la guía, un documento orientador, un documento de ayuda en nuestro trabajo de formulación. Casi es como decir, es una guía para que no se nos olvide los puntos de análisis que debemos tener en cuenta, ¿no? Y entonces, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Y podemos tener un pequeño ratito así para ver si tenemos consultas, preguntas. Sí, por favor, acá. Ingeniero, cuando hablamos del estudio de impacto ambiental, usted manifiesta de que ahora en la etapa de inversión se puede hacer el estudio de impacto ambiental, pero no olvidemos que en la etapa de inversión para costear todo el proyecto se tiene que definir los impactos que genera el proyecto para costearlo e incorporarlo dentro del valor referencial del proyecto de preinversión. Entonces eso implica pues que aparte del contenido mínimo que debe hacerse el estudio de impacto ambiental basado en la categoría que disponga el especialista,
y prácticamente debe hacerse ahí el estudio de impacto ambiental, porque cuando se haga el expediente técnico, ya solamente harán los ajustes correspondientes para nuevamente hacer el estudio de impacto ambiental. Si podría aclarar ahí. Sí. Ahora, el derecho de desplazar el estudio de impacto ambiental a la fase de estudio definitivo no significa que en la preinversión para cada alternativa vea a un nivel inicial cuáles son los impactos ambientales que puede haber para costearle y poner la medida de mitigación. Pero no es un estudio exhaustivo al nivel que pide un estudio de impacto ambiental. Si ustedes ven los términos de referencia, a veces estudios de impacto son bien complejos, bien amplios, que duran esos trabajos, inclusive para hacerlos hay que recurrir a una persona que está empadronada, a un especialista calificado, empadronada en X sector. Entonces lo que se vio en algún momento es decir, trabajemos el tema ambiental, pero no a un nivel y profundidad como sí se ve en el estudio de impacto ambiental. Y también para decir, hagamos el estudio de impacto ambiental cuando estemos bien claritos con la plantilla de obras que vamos a ejecutar. Muchas veces en preinversión no lo tenemos súper clarito todavía. Pero después que ya he hecho diseños con todo el detalle, los cálculos, se supone que ella es la foto final de lo que quiero ejecutar. Y entonces se dice, sobre esa plantilla de obras, veámosle su estudio de impacto ambiental, con todo el detalle que pide la norma, ¿no? Que ven estudios de impacto social, si la gente se opone, no se opone, hay que hacer talleres, audiencias, creo, con la población también, de preguntarle qué opinan del proyecto, en la parte si afecta a la fauna, la flora, toda esa complejidad que se pide en los estudios. Entonces se dijo, no, a ese nivel de profundidad no vamos a hacerlo en preinversión, porque se vio en la práctica que podía detener el proceso a veces 1 año, 2 años. Entonces que vaya a la última etapa, ya antes de licitar las obras, ahí se vea el estudio de impacto ambiental de esa última foto, la foto última de la plantilla de obras que voy a ejecutar, ¿no? Esa es la idea. ¿Cualquier otra consulta, por favor? Más que una pregunta, una preocupación en la concepción de este tipo de proyectos, porque estamos manifestando al final que no son rentables, ¿no? O sea, no son sostenibles. Y dado el marco de las municipalidades que son tan pequeñas y tienen el problema de residuos sólidos, significaría que esto afecta drásticamente los recursos propios de la municipalidad, lo cual es insostenible. Entonces, lo que yo pienso que a nivel de estudios debería haber un poco más de hincapié en el tema social, en el tema de capacitación, en el tema de sensibilización. O sea, me parece que la mayoría o casi todos los proyectos no lo estamos tomando tan en serio ni con la importancia que merece o que debería tener. Porque en el caso específico de residuos sólidos, si a la gente no se le convence, podemos hacer 1000 proyectos. Si la gente, el carro pasa en la mañana o en la tarde por su calle, pero en la noche saca las bolsas y te las tira a la calle. Entonces, yo creo que ahí está el tema más neurálgico, porque de ninguna manera podemos lograr resultados positivos si es que la gente no se le convence, si es que la gente no toma conciencia, y vamos a estar matando el excesivo recurso de las municipalidades pequeñas, asumiendo costos que deberían ser de proyectos autosostenibles. Ese es, también en mi opinión, ese es el punto más vulnerable que tiene. Por un lado, el hecho de que no cuente con los recursos suficientes para operar y mantener, que salga de los propios usuarios, sino que tenga que recurrir en cierta forma el servicio a extender la mano al municipio para que le dé recursos de otras fuentes, Foncomún sobre todo, para que le ayude a operar y mantener el servicio, con lo cual el municipio sacrifica otras cosas también, ¿no? La lucha con tratar de llegar en algún momento a que la conciencia de la población haga de que este es un servicio vital que tiene que, o sea, no obstante no hay una medida coactiva que le exija que tiene que pagar, como en el agua, que puede cortarse el servicio. La población está educada y dice, este es un servicio vital para nosotros, es un servicio vital para la salud de todos nosotros, para la salud ambiental, y tenemos que pagar por él. Entonces, es una tarea tremenda la que tienen los municipios
con sus proyectos para ver cómo cambiar en el tiempo. Por eso hay que asignarle los recursos suficientes, con la cantidad suficiente en la estructura presupuestal de los proyectos para todo ese trabajo con la población, con los especialistas que sea necesario, los sociólogos, los ambientalistas, toda la carga que necesite para ir a trabajar con la población. ¿Y a qué estoy apostando? Nada más que por pura sensibilización voy a lograr un cambio de actitud, de no ensuciar indiscriminadamente, de sacar los residuos a ciertas horas, de hacer separación, segregación, ayudar en los procesos de segregación, pero todo a través de ¿qué? De la educación, la sensibilización, casi como decir, pónganse la mano en el pecho, ¿no? Otras medidas, digamos, más coactivas, como multas, se pueden aplicar también, pero ya es un poco el choque del propio municipio con su población, con ese tipo de... que está en manos de cada municipio ver las decisiones que toma. Pero coincido de que el tema, cómo hacer para elevar ingresos, por un lado, para que sean sostenibles, y otro, educación a la población y cambio de actitud, son los dos elementos centrales para lograr una verdadera sostenibilidad. La SUNAT tiene toda una estructura para cobrar, digamos, los tributos, ¿no? Y cada municipio también es una administración tributaria, digamos, porque también tiene que cobrar sus arbitrios, ¿no? Entonces quizás podría haber algún componente vinculado a de repente fortalecer esa área, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, sí se podrían implementar lo que usted dice, la cobranza coactiva, que la norma, sí, hay el marco legal, ¿no? Hay el marco legal. O sea, si nos contratan a nosotros como consultores, dice un alcalde y nos dice, mire, ustedes miren a ver qué cosa podemos hacer para aumentar recaudación. Y nos sentamos nosotros a discutir ese conjunto de medidas que le vamos a recomendar, ¿qué le diríamos? Entonces, y el alcalde nos dice, mire, y presupuesto para eso tenemos. ¿Qué le recomendaríamos hacer? Sí. ¿Cualquier otra consulta? Sí, por favor. Lo que pasa es que este tipo de temas a nivel local son muy sensibles, porque aún se sigue trabajando y manejando los temas de servicios políticamente. O sea, el alcalde de repente no quiere chocar por ambiciones políticas y te va a decir, no le cobres o no te cobro, o va a subsidiar el agua, va a subsidiar otro tipo de servicios básicos, ¿no? Ese tipo de aptitud de comportamiento deberían erradicarse, ¿no? Ahora, sí, totalmente de acuerdo que ese es un problema. Si vemos a ver un poquito más allá, ¿qué pasa con las empresas de agua potable, ¿no? Sedapiura, etcétera. Son un poquito más independientes quizá de los municipios. Quizá ellos tienen su trato directo con los usuarios, paga, no paga, si no paga le cortan, no sé cómo es acá en la EPS Grau, pero diríamos, quizá sacando los servicios del propio municipio, vía una mancomunidad o vía una empresa, quizá permitiría esas mejores posibilidades para que se maneje más con criterio puramente técnico y el efecto político, etcétera, pudiera menguarse. Ahora, me imagino una empresa creada por todos los municipios de una zona, de una provincia, que les maneja residuos sólidos y que también tiene garantizados sus ingresos vía un fideicomiso que le detrae de cada uno una parte, ingresa a una cuenta del Banco de la Nación y tiene asegurados los recursos. Y esa empresa tiene, como cualquier empresa, tiene su directorio, su gerente, etcétera, y se maneja con sus metas más o menos independientes. Quizá existiera mejor posibilidad de llegar a esa sostenibilidad tan ansiada, ¿no? Pero el hecho de sacarlo de los municipios pudiera ser uno de los puntos que pudiera estar. Ahora, dentro del municipio sí, las presiones políticas y el manejo político siempre van a estar presentes, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Sí, acá. Con respecto a ese tema, en el libro de Albina Ruiz, que es especialista en el tema de residuos sólidos, ¿no? Ella recomienda que una de las medidas principales para recomendar a las municipalidades es la creación de los SATs, de estas entidades público-privadas o totalmente independientes, que por su mejor gestión privada puedan mejorar la recaudación y que de esta recaudación se reparta mucho mejor la plantilla o el presupuesto que se destina a limpieza pública. Ese es otro mecanismo que se puede implicar, ¿no? Si es que la SAT
están elevando la recaudación en muchos sitios donde ya está, ya nos dice por ahí pudiera ser. Ahora, no sé qué pasará cuando estoy hablando de distritos muy pequeñitos, ¿no? Donde digo, llegar a crear una SAT de repente es una cosa que no es viable, ¿no? Entonces, como digo, ese es el reto que tenemos todos nosotros, ¿no? Y a veces decía, nos contratan como consultores y un alcalde nos dice, oiga, a ver, recomiéndeme qué puedo hacer para aumentar la recaudación. ¿Qué le diríamos? Y me dice, presupuesto para hacer lo que usted me diga, yo tengo. ¿Qué le diríamos al alcalde como recomendación, no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Cuando se habló de los montos de inversión y de los niveles, ¿no? Se dijo que, por ejemplo, en los proyectos que llegan a 10 tenemos que hacer toda la fase de formulación y todos los requisitos. Y que cuando se trataban de PIC menores, pues ya no, porque era simplemente una ficha. Para mi parecer no es así. La integridad del perfil, al margen del monto, debe realizarse los estudios que necesita. No sé si escuché mal. Sí, no, es cierto. O sea, si uno se va a la norma fríamente de perfil simplificado y uno compara la exigencia del perfil simplificado con un perfil normal, es un poco menor en la exigencia. Pero sí es cierto decir, oiga, por más que invierte 1.200.000, yo no debería sacrificar nada del análisis, porque igual el riesgo que corro de que salga mal el proyecto está ahí presente, ¿no? Igual debería analizar, pero la norma hizo un degradé de mayor monto, mayor análisis, mayor monto, mayor análisis. Por eso, inclusive al comienzo los PIB menores eran solo hasta 300.000 y después lo subieron a 1.200.000. Es que siempre el SNIP está en una lucha constante contra el nivel político también, ¿no? ¿Por qué? Porque como muchas veces se requiere una mayor agilidad en la inversión, en los procesos de inversión, y a veces la etapa de preinversión toma sus tiempos, hacer la preinversión. Antes era perfil, prefactibilidad, factibilidad, ahora ya se simplificó con prefactibilidad. Entonces, tratando de ver que esos tiempos de estudio no sean tan complejos y largos como era antes, ¿no? Señor, con respecto a los IRAs, ¿es exigencia que estén en los estudios de preinversión a nivel de perfil en todos los sectores? Yo entiendo que a nivel de preinversión lo que se pide es una carta, por lo menos en este tipo de estudios, una carta de la dirección, ¿no? De la dirección del Ministerio de Cultura que está en cada región, que dice cuáles son sus recomendaciones que da respecto a determinada zona, pero no propiamente el estudio de CIRA con toda su complejidad. Eso sí, en el estudio definitivo sí tiene que estar. Pero eso se daría dependiendo del informe que da el de dirección, ¿no? Si es que recomienda que se haga, entonces tiene que estar, ¿no? Los resultados que salga de ese informe también pueden ser mandatorios, decir ya hágase de una vez, ¿no? Pare. ¿Alguna otra consulta? Sí, por favor. Casi la mayoría de los proyectos de inversión pública, a excepción de eso también, todo prácticamente se hace todo un diseño, metrado, costos, planos, todo para poder, valorizar el expediente del proyecto de preinversión. Y lo que no sé si que cuando se hace el expediente técnico diría que casi el 70-80% ya está todo diseñado. Y sin embargo, un proyecto de inversión pública cuesta en consultoría, resulta más barato que lo que va a costar un expediente técnico cuando ya está todo, ya casi el 80% está todo diseñado, está todo, casi el know-how de todo eso ya está. Entonces, prácticamente el que va a hacer el expediente técnico, pues prácticamente tiene todo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia entre que yo haga un proyecto de inversión, porque es un perfil de preinversión, contra un expediente que es más definitivo? Entonces, ¿por qué tanto se le da bastante énfasis a toda una metodología que ya prácticamente es como si estuviéramos elaborando un expediente técnico, ¿no? Claro. Sí,
ahí lo que se busca en la preinversión, antes de ir al elemento puro de ingeniería, que es la concepción de ingeniería, dice, primero veamos unas cosas que están antes de la ingeniería. ¿Y qué es? Por decir, oye, ¿de qué magnitud va a ser la demanda que voy a satisfacer? ¿Cuál es la oferta que tengo? ¿Cuáles son las brechas? ¿De qué tamaño debe ser cada componente? ¿Qué dice la población, los involucrados, qué dicen sobre los problemas que se percibe para dar en el blanco? ¿No? Entonces, determino cuáles son las alternativas, las costeo. Si tengo varias alternativas, 1, 2, 3, 4, digo, oye, ¿cuál de esas será la mejor? ¿No? Hasta que llego en algún momento y digo, esta es la mejor alternativa, que tiene un anteproyecto nada más, no llega a un nivel de detalle súper fino, llega un anteproyecto para tratar de hacer un primer estimado de las inversiones, pero ya cuando entro a estudio definitivo, donde ya solo trabajo esa seleccionada, o sea, ya la doy por hecho, que esa es la alternativa. Todo ese análisis de otras alternativas, todo ya pasó a la historia. Ese análisis para decir ese es el tamaño con que debo dimensionar el relleno o el número, ya también ya pasó. Y entro a ver cosas más finas, como puede decir, ¿qué especificación quiero en el caso de los camiones recolectores? ¿Cuáles son todos los detalles del relleno sanitario a un nivel de detalle que al constructor le permita hacerlo? ¿Dónde va pues el detalle, qué sé yo, del canal de drenaje con todas sus dimensiones, en el canal de lisiviado, de la poza con espesor de concreto, el tipo de concreto? Es una fineza que no la necesitamos en preinversión. En preinversión lo necesitamos a un nivel global que nos diga razonablemente si el proyecto debe o no sé, pero a un nivel fino. Muchas veces yo entro al estudio definitivo y ustedes han visto cuántos planos salen. Me salen 100 planos de la obra del relleno sanitario. Yo no necesito 100 planos en la preinversión. Yo de repente un layout en planta que me diga cómo van a estar distribuidas suficiente. Entonces son dos niveles totalmente distintos de profundidad. Sí, ingeniero, yo completamente de acuerdo, porque es necesario que más bien el enfoque debe darse a dar una solución a la brecha, que el problema que se tiene. Es ahí donde deberíamos darle énfasis para luego entrar a cosas que efectivamente, que usted dice, no se le requiere de mucho más profundo ya cuando entra la etapa de ingeniería, porque eso se puede ver ya en el definitivo, pero resulta que pareciera que fuera lo contrario, por eso iba a esa pregunta de que, porque un evaluador te pide todo, cálculos, te pide prácticamente como si estuviéramos haciendo el expediente técnico en el tema de la ingeniería, pero yo entiendo que el enfoque va más a dar una solución para poder definir cuál es la alternativa que permita superar ese problema que deberíamos resolverlo en el marco del proyecto. Sí, sí, no, y es cierto también que mucho del nivel de profundidad de análisis que se tiene en la preinversión está definido a veces por la exigencia del evaluador, ¿no? Pero sí tiene que ponerse en el hecho de que si yo estoy en preinversión, debo definir una serie de aspectos antes de entrar a la ingeniería de detalle, que lo voy a ver en el diseño definitivo. Pero a nivel de preinversión, si yo voy a poner costo a algo, yo necesito por lo menos una información inicial de qué tamaño va a tener el relleno, qué tipo de obras, cuántos metros de construcción voy a tener en la oficina del relleno, en el comedor de los trabajadores del relleno, si lo voy a hacer de 10 metros cuadrados o 8 metros cuadrados. Ya eso ya algo me permite decir cuánto va a costar cada uno, ¿no? Pero ya cuando voy al diseño, si hablo del comedor, pues de ahí de repente me salen, solo del comedor me salen 20 planos. Con la instalación de ingeniería sanitaria, la ingeniería eléctrica, la ingeniería del agua, la ingeniería del desagüe, etcétera. Ese es otro nivel de ingeniería. ¿Por qué? Tengo que llegar porque ya se lo estoy dando al constructor. Si el constructor dice, oye, yo con lo que estoy me dando, yo no puedo construir nada. No me dices nada. Tengo que darle una ingeniería fina para que pueda hacer la construcción, ¿no?